Chiapas, 1934. La selva lacandona, el último gran secreto geográfico y místico de México. Durante décadas, creímos conocer la historia. Una expedición de élite, financiada por intereses estadounidenses, desapareció sin dejar rastro, víctima del clima inclemente, las enfermedades tropicales o la inexperiencia fatal en un territorio virgen. Esa es la narrativa oficial, la versión limpia y archivada por el gobierno federal. Pero aquí está el registro oculto, la verdad putrefacta enterrada bajo kilómetros de vegetación que nadie se atreve a nombrar en voz alta. El doctor Agustín Arizpe y sus 4 cartógrafos no fueron devorados por la jungla. La jungla no se alimenta de esa manera. Ellos fueron perseguidos, acorralados y desmembrados metódicamente por algo que la ciencia moderna jura que es una fantasía. Se le llama el Nahual, el transformista, el caminante nocturno, el único hombre que vio la masacre y sobrevivió, un guía zoque llamado Ixbalanqué, dio un testimonio antes de esfumarse para siempre. Él no vio a un simple jaguar, él vio a una criatura con la potencia y el cuerpo musculado de un gran felino. Sí, pero con una cabeza que oscilaba, que cambiaba, que exhibía ojos fríos y facciones humanas grotescamente estiradas, rematadas con la mueca helada de una sonrisa. Todo lo que creímos saber sobre esa expedición está radicalmente equivocado. La expedición Arizpe se había iniciado bajo la bandera de la Ilustración y el progreso. El objetivo oficial, mapear rutas de extracción de caucho y registrar ruinas mayas olvidadas. El objetivo real, conocido solo por Arizpe y sus patrocinadores, localizar una mina de jade azul de valor incalculable que, según rumores, estaba custodiada no por tribus hostiles, sino por algo mucho más antiguo y territorial. Para el mundo, Chiapas era un lienzo en blanco. Para el pueblo zoque y los lacandones, era un organismo vivo, lleno de pactos y reglas que los hombres de la ciudad siempre violaban. Arizpe, un hombre de ciencia positivista, veía la fe indígena como superstición folclórica, no como advertencia. Su diario, recuperado 3 meses después por una patrulla militar, narra el descenso lento y arrogante hacia su perdición. Las primeras entradas son triunfales, llenas de medidas barométricas y flora catalogada. Pero alrededor del día 18, la tinta empieza a temblar. El doctor anota ruidos nocturnos que no encajan en la fauna conocida. No eran monos, no eran aves depredadoras. Eran sonidos guturales, una tos húmeda y profunda, como si un hombre grande estuviera ahogándose en carne cruda. La arrogancia se resquebraja cuando los guías locales, contratados en Tuxtla, comienzan a desertar uno por uno, dejando solo a Ixbalanqué, el guía zoque que conocía los límites sagrados de la selva y que intentó, en vano, trazar una línea de retorno. El incidente incitante ocurrió en el corazón del territorio zoque, cerca de un cenote de agua turbia que, según Ixbalanqué, era un lugar de ofrenda y no de descanso. Arizpe, en su ignorancia, decidió montar el campamento base allí. Fue la noche 23. La luna estaba cubierta por una neblina espesa, casi palpable, que olía a tierra mojada y a sangre de animal viejo. Uno de los cartógrafos, el joven Herrera, desapareció de su hamaca sin dejar rastro de lucha, solo una mancha oscura y pegajosa en la lona. Arizpe escribió, con una caligrafía ahora nerviosa, que asumieron el ataque de un jaguar. Un ataque limpio, rápido. Pero Ixbalanqué señaló algo que la expedición ignoró. El cuerpo de Herrera, si hubiese sido llevado por un felino, habría sido arrastrado a la maleza. En cambio, junto a la mancha de sangre coagulada, había huellas. No las grandes almohadillas redondas y perfectas de un pantera onca, sino pisadas, que comenzaban como tal, y luego, a mitad del paso, se afilaban y alargaban, terminando en una forma que se parecía demasiado a un pie humano descalzo y deforme. Una anfibología imposible. La selva estaba borrando las líneas entre lo animal y lo racional. El doctor insistió. Era un animal herido, tal vez deforme.
Ixbalanqué solo murmuró la palabra temida. Nahual. El escepticismo de Arizpe y de los cartógrafos restantes era una muralla intelectual ante el terror. Hombres formados en universidades europeas, entrenados para medir y clasificar, no podían aceptar la idea de que un ser pudiera transitar entre formas, que la voluntad humana pudiera vestirse de músculo animal. Es mitología barata, Ixbalanqué. Queremos hechos, no leyendas para asustar niños. Le gritó el segundo al mando, un hombre llamado Delgado, mientras inspeccionaban el rastro fallido. Para Delgado, la cosa que les acechaba debía ser un criminal, un bandido enmascarado, o quizás un jaguar de tamaño y ferocidad inusual. Esta resistencia académica era su debilidad mortal. La ciencia les había dado las herramientas para desmontar mitos, pero les había quitado la capacidad de reconocer una amenaza que operaba bajo reglas completamente diferentes. El miedo visceral que sentía Ixbalanqué contrastaba con la fría, estúpida lógica de los exploradores. El guía sabía que la expedición había cruzado el límite invisible donde la física se disuelve y lo espiritual toma garras. Él veía el patrón, el cazador jugaba con ellos, no los mataba de inmediato, los estaba estudiando. Estaba dejando suficientes evidencias para sembrar la duda, para hacer que se cuestionaran su propia cordura antes del golpe final. Con la desconfianza instalada y el campamento reducido, Arizpe decidió que la única manera de probar la existencia o inexistencia de un atacante inteligente era emplear un método que combinara la vigilancia y la trampa biológica. Este método no involucró sofisticados sensores, sino la cruda aplicación de la observación paciente. Instalaron un perímetro de trampas primitivas y, lo más importante, Arizpe ideó un sistema para recolectar rastros biológicos que no pudieran ser contaminados por la lluvia o la fauna menor. Usaron bandejas de yeso fino camufladas, una tecnología rudimentaria pero efectiva, colocadas estratégicamente alrededor de los restos parciales de Herrera a modo de cebo macabro. Querían que la criatura regresara y dejara una impresión definitiva. La idea era capturar las huellas en una matriz que distinguiera claramente entre la almohadilla animal y la estructura ósea humana. Arizpe estaba convencido de que, si era un humano, dejaría una huella de bota o pie descalzo coherente. Si era un jaguar, sería pura almohadilla. La verdad que la selva estaba a punto de entregarles se encontraba en el espacio liminal entre estas dos formas. Se armaron con rifles, pero la verdadera arma era la evidencia física que esperaban obtener del suelo. La espera fue tensa, húmeda. El silencio de la noche lacandona es más pesado que el ruido. Es una ausencia que presiona el aire. Al amanecer del día 25, Arizpe corrió hacia la trampa. No hubo ataque ni disparo, pero la bandeja de yeso había sido utilizada. El doctor se arrodilló, olvidando su habitual compostura. La impresión era una pesadilla táctil, la refutación visual de su vida científica. Lo que Arizpe vio fue, inicialmente, el trazo grueso y ovalado de la pata de un jaguar, con las marcas de las garras retractables inconfundibles. Pero mientras el animal debía haber retirado la pata para el siguiente paso, la matriz mostraba que la estructura ósea se había torcido y remodelado en el mismo sitio. El segundo tercio de la huella evidenciaba una transformación. Los dedos del felino se habían alargado y fusionado, la almohadilla se había reducido y la curva de un arco plantar humano, aunque gigante y distorsionado, era visible. No era un híbrido, sino la captura de la metamorfosis a mitad de la marcha. El rastro físico de la criatura que no debería existir. La prueba irrefutable no era de un jaguar deforme, sino de algo que se estaba convirtiendo de uno a otro. En su diario, Arizpe no pudo escribir el nombre Nahual, solo garabateó con desesperación. Lo vi, la transición. Es frío y es matemática orgánica. No es magia, es otra regla. El concepto de la matemática orgánica de Arizpe es clave para entender el horror que presenciaron. No se trataba de una ilusión
o de un truco de luz en la selva. La evidencia en el yeso demostraba una biología que reescribía las leyes de la anatomía en tiempo real. Pensemos en el cuerpo humano como una compleja red de poleas y palancas. La química funciona porque cada hueso tiene su lugar, cada músculo su función específica. Un nahual desafía esto. Es como si la criatura tuviera la capacidad de disolver y reformar su matriz ósea y muscular a voluntad, utilizando una energía biológica que aún no podemos nombrar. Imaginen que la piel es látex y los huesos, arcilla. La criatura se estira, los dientes se alargan, la caja torácica se expande a la capacidad pulmonar de un felino, pero el cerebro, el centro de control, mantiene la forma y la inteligencia humana. Xbalanque, al ver el yeso, no se sorprendió. Simplemente validó lo que ya sabía. No cambian para cazar, cambian para acercarse a lo que cazan, explicó con voz queda. El jaguar les da velocidad, fuerza y el camuflaje nocturno. El rostro humano, en cambio, les otorga la capacidad de entender el pánico de sus víctimas, de disfrutarlos racionalmente. Es la unión perfecta del depredador más eficiente y la mente más cruel. El descubrimiento de la huella lo cambió todo. Ya no estaban buscando un animal ni un bandido. Estaban siendo cazados por un ser que podía pensar y que se burlaba de ellos con pruebas científicas. La disciplina de la expedición se desmoronó. Los cartógrafos restantes, Delgado y Rojas, dejaron de preocuparse por los mapas y la brújula, y solo pensaban en el escape. Esto tuvo una consecuencia inmediata y brutal. El respeto por las advertencias de Xbalanque, antes nulo, se convirtió en una obediencia desesperada. Arispe, en lugar de seguir buscando la mina de jade, ahora solo quería salir y publicar el espeluznante descubrimiento biológico. Pero la verdad física de la metamorfosis significaba que la criatura estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Si el nahual podía transformarse, también podía imitar. El grupo se fracturó por la desconfianza. ¿Cómo saber si la figura que veían al final del campamento, o el susurro en la oscuridad, era un compañero o la cosa que se estaba burlando de la forma humana? La selva ya no era un obstáculo ambiental. Se había convertido en un campo de juego psicológico donde la identidad se había vuelto la primera víctima. El nahual no solo atacaba el cuerpo, atacaba la certeza. La primera revelación, la huella de la transición, no resolvió el misterio. Solo planteó uno nuevo y más aterrador. Si el nahual era real, si la transformación era biológicamente posible, ¿qué impulsaba esa necesidad de dualidad? ¿Por qué alternar entre el felino todopoderoso y el ser con rostro humano? Xbalanque, en su desesperación por explicar lo inexplicable, sugirió que la criatura se alimenta de dos cosas: la carne del cuerpo, el hambre animal, y el terror puro, la satisfacción intelectual. Y aquí viene el segundo misterio. Los rastros de Herrera, y más tarde de Delgado, no mostraban solo la evidencia de un ataque violento. Arispe notó, en los pocos fragmentos óseos que pudieron recolectar, marcas de herramientas, cortes precisos, casi quirúrgicos, junto a los desgarros brutos de la garra. Esto no era solo una matanza, era una recolección. ¿Qué parte del cuerpo humano necesitaba el nahual? ¿La columna vertebral para sostener su forma cambiante? ¿O solo la capacidad de mirar a los ojos a su presa un segundo antes de que el mundo se apagara? Este ser estaba perfeccionando su artesanía del horror, utilizando la selva no como un refugio, sino como un laboratorio de tortura. Este ser, operando en la penumbra de Chiapas, no era un fenómeno aislado. Era un engranaje fundamental en la imagen mayor del terror ancestral. La figura del nahual conecta directamente con los sacrificios mayas, con la reverencia al jaguar como mediador entre los mundos. Esta criatura no existía a pesar de la selva, sino gracias a ella. La jungla, densa y sin ley, proporciona el anonimato perfecto, el santuario donde estas reglas biológicas oscuras
pueden prosperar lejos de la mirada de la civilización. El nahual es el guardián violento de lo que los pueblos originarios llaman el corazón del mundo, castigando a aquellos que entran sin permiso, no por codicia de un tesoro, sino por simple transgresión del orden. Piensa en esto por un segundo. Si la selva es un ecosistema, el nahual es su depredador alfa, pero uno que caza el progreso, la invasión y el olvido de las viejas leyes. La expedición de 1934 no se encontró con un monstruo accidental, sino con la forma consciente y activa de la resistencia de la Tierra. Su desaparición se convirtió en un mito silencioso, un juramento de la selva de que los intrusos nunca saldrían indemnes. El legado de la expedición Arispe, o de lo que queda de ella, es una sombra persistente. No es solo la historia de un grupo de científicos que se perdió. Es el mapa de un fracaso intelectual y biológico. El diario de Arispe, aunque clasificado como el desvarío final de un hombre estresado, representa la primera evidencia, por vaga que fuera, de una biología no euclidiana, de un depredador que rompe el molde de la taxonomía. Para el futuro, esto significa una advertencia terrible, que la superstición que desechamos con tanta facilidad puede de hecho ser la clave para la supervivencia. Mientras la civilización continúe empujando los límites de lo virgen, buscando recursos y violando territorios ancestrales, la posibilidad de encontrarse con el nahual, o con algo similar, se multiplica. El mensaje es claro. Hay fuerzas en el mundo que operan con inteligencia, con fuerza bruta, y con la capacidad de cambiar de forma para infligir el máximo dolor psicológico. Lo que sucedió en 1934 no fue un evento concluido. Fue solo el primer enfrentamiento documentado entre la arrogancia de la ciencia y la realidad tangible del horror chamánico. El guía Zoque, Ixbalanqué, fue el único testigo que alcanzó a regresar a la periferia de la civilización, llevando consigo el horror que le carcomía la mente. Su testimonio, confuso y lleno de pánico, no fue tomado como una verdad, sino como la manifestación del miedo indígena. Juró que, antes de huir a la luz incierta del amanecer, vio al nahual sobre el cuerpo de Arispe, y que la criatura se había detenido, no para atacarlo a él, sino para mirarlo fijamente. Ixbalanqué vio, por un instante fugaz, los ojos inteligentes en el rostro grotescamente estirado, la sonrisa de colmillos que se torcían como si estuvieran hechos de hueso elástico. Una mente consciente en un cuerpo de pesadilla. Y esa es la conclusión filosófica, el verdadero escalofrío que perdura. No hay mayor terror que ser cazado por una bestia que te entiende, que sabe exactamente dónde resides en la cadena de la vida, y que ha decidido que, para ser más poderosa, debe tomar tu forma y tu inteligencia. La selva se tragó la expedición, pero nos escupió su advertencia, que existe una línea muy delgada entre el hombre y el jaguar, y algunos la cruzan a voluntad. ¿Duermes tranquilo sabiendo que la criatura con el rostro humano sigue caminando por Chiapas?